Soy Susana Hernández Moreno, responsable de la atención al cliente de la Clínica Dr. Velarde. Se me ha encomendado dirigir esta entrevista con el objetivo de daros una mayor información de los principios que nos hemos trazado en el tratamiento del dolor crónico. El objetivo de la clínica es tratar el dolor crónico y en especial la fibromialgia. Estamos realizando un esfuerzo importante en acercar los avances de la farmacología a los pacientes necesitados y fortalecer los esfuerzos del Sistema Nacional de Salud sin alejarnos del compromiso del Servicio Andaluz de Salud en la custodia de la salud. El tratamiento del dolor crónico entendemos que tiene que ser multidisciplinario por su complejidad en su presentación e incluso en pacientes con las mismas características de dolor no responden al mismo tratamiento, por lo cual contamos con varias especialidades para su tratamiento: farmacología, anestesia, medicina interna, neuropsicología clínica, psiquiatría, traumatología, ortopedia, neurocirugía, endocrinología. Todas estas especialidades están coordinadas por el Dr. Mario Velarde Ceballos, neurocirujano, y contando con la gran ayuda del profesor Juan Chiverraola, catedrático de farmacología. Por la complejidad para su diagnóstico del dolor crónico y su tratamiento, en especial de la fibromialgia, la Clínica Dr. Velarde está realizando un esfuerzo importante en acercar fármacos ya en uso en otros países. Para una mayor explicación contamos hoy con la presencia del director gerente Sergio Velarde Ramos, licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, especialista en Comunicación Sanitaria, motivo de su tesis doctoral. Coordinador de Atención Sanitaria José Capote Vallejo, licenciado en Enfermería. Catedrático de Farmacología de la Universidad de Cádiz, profesor Juan Chiverraola. Director médico, Dr. Mario Velarde Ceballos, neurocirujano, traumatólogo y ortopeda. Buenos días a todos. Comenzamos la entrevista con el director gerente. Don Sergio, ¿cuáles son los objetivos y compromisos asistenciales de la clínica? Nosotros somos una empresa que viene trabajando desde hace ya más de 15 años. Somos una empresa especializada en columna vertebral, una unidad asistencial que hemos creado para trabajar en distintos centros especializados, tanto públicos como privados. Y nos faltaba entonces la creación de un centro propio nuestro donde pudiéramos trabajar, y tuvimos la idea de hacer una unidad del dolor crónico, por el tema de que dentro de la especialidad de columna vertebral se ven muchos pacientes que tienen dolores crónicos y que están un poquito más o menos olvidados. Por lo cual se crea este centro, la Clínica Dr. Velarde, que lleva el nombre del Dr. Mario Velarde, con el motivo de poder asistir a una población cercana y más comunicativa, en el sentido de traer unos fármacos especiales para estos pacientes. ¿Y a qué capas sociales de la población se pretende llegar? Las capas sociales de la población que se pretende llegar prácticamente es en todas las que se necesite una asistencia sobre unidad del dolor crónico, aquellos pacientes que no se sabe por cuál tiene un dolor y que se necesita un apoyo. Dolor crónico se supone más o menos que es una especie de cajón desastre en el cual se llega a los pacientes que no se saben por qué tienen esos dolores, tanto después de una intervención o simplemente sin intervención, dolores que no se saben por qué se producen y que se utiliza como base de eso, pues. Y en estos momentos de crisis económica, ¿cómo se van a hacer llegar los avances farmacológicos al paciente necesitado? Los avances farmacológicos se llegan a través, vamos a intentar llegar a un convenio a través de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Salud, para que la Seguridad Social se haga responsable, y también para las compañías privadas, que todos los pacientes puedan tener acceso a esos medicamentos que pretendemos llegar al paciente. También tenemos una obligación, pues, para el paciente sobre hacerles unas igualas, que las igualas son básicamente un contrato que se establece entre la clínica y el paciente con unas cuotas anuales o mensuales, en el cual el paciente podrá tener un servicio y un acceso a la unidad. Estupendo. Desde su formación como licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y máster en Gestión Sanitaria, ¿cree usted que las pacientes con fibromialgia son un problema social? Es un problema en el sentido de que estas personas sufren bastante porque no se sabe cuál es su problema real. Estas personas no se le comunica muy bien cuáles son sus problemas, no se le comunica muy bien
las asociaciones no comunican perfectamente a estos pacientes, no tienen tanto apoyo de la seguridad social, de las asociaciones, son personas que se sienten perdidas, pues son personas que sí. A través de un dolor se desesperan, pues un problema para la sociedad. Son personas que pueden llegar a estar recluidas en sus casas sin poder salir porque no tienen capacidad para poder responder ante los demás, y todo lo que ello genera alrededor en su vida familiar, profesional, todos los problemas que puede generar que un paciente tenga un dolor crónico. Pues estupendo, muchas gracias, don Sergio. Con sus aclaraciones esperemos que a los pacientes le hayan quedado claro cuáles son los objetivos asistenciales de la clínica. Contamos también con la presencia del coordinador de atención sanitaria, el señor Capote. Señor Capote, ¿cuál es su cometido? Bueno, mi cometido como responsable es sobre todo la atención del paciente, así como la derivación a los distintos especialistas, así facilitando el trasiego y sobre todo eliminando todo tipo de barreras, ¿no? Así lo que conseguimos es una rapidez y sobre todo una calidad que es muy importante en los tiempos que corren y creo que es fundamental. ¿Cuáles son las dificultades que cuenta usted como coordinador del complejo engranaje multidisciplinario? Bueno, ahora mismo tenemos pocas dificultades, ya que actualmente la tenemos superada con la tecnología, con los avances de la tecnología moderna, que contamos con un amplio dispositivo tecnológico con el cual nos permite estar en contacto en tiempo real tanto con nuestros pacientes como con nuestros profesionales. ¿Cree usted que con estas medidas el paciente estará suficientemente informado? Yo pienso que sí, rotundamente sí, ya que nuestro objetivo principal y primordial y por el cual luchamos día a día es la satisfacción de nuestros pacientes. Muchas gracias, señor Capote. Pasamos al segundo bloque de la entrevista. En este bloque contamos con la presencia del profesor Juan Gibert Rahola, catedrático de farmacología de la Universidad de Cádiz, responsable del Departamento de Neurociencia. Presentar al profesor Gibert es algo complicado por su amplio prestigio nacional e internacional y su compromiso con los avances en farmacología, y tener un currículum vitae muy extenso. Don Juan, ¿es posible que no sea la persona más adecuada para entrevistarle? Seguro que pero sí. intentaré hacerlo lo mejor posible y con mis preguntas que aclare usted las dudas que tienen los pacientes con dolor crónico, en especial los que padecen fibromialgia. Susana, usted es una excelente entrevistadora. Muchas gracias. Como lo está demostrando. Y bueno, en nuestro departamento, que ha sido pionero desde hace muchísimos años en la investigación del dolor, incluso tenemos una cátedra de dolor que dirige el profesor Micó y hemos publicado muchísimo en fármacos y en la práctica del tratamiento del dolor crónico. Podemos asegurar que el tratamiento del dolor crónico es uno de los campos donde se están haciendo avances más importantes en el campo de la farmacología y donde se está invirtiendo más por parte de la industria farmacéutica. Y hoy en día disponemos de medicamentos muy eficaces, aunque hay tipos de dolor que son muy resistentes al tratamiento, y hay enfermedades como la fibromialgia que nos presentan problemas, pero tenemos armas a nuestra disposición que yo creo que pueden aportar mucho a estos pacientes. Ajá. La fibromialgia, reconocida por la Organización Mundial de la Salud en el 1992, ¿es una enfermedad nueva? ¿Cómo se trataba antes de 1992? Bueno, es una vieja conocida de la medicina y como tal se denominó en 1976, pero la primera descripción parece haber sido de un británico, Sir Richard Manningham, en el siglo XVIII, y luego ha habido otras descripciones similares. Ya Hipócrates habló de una enfermedad parecida, ¿no? En 1869, un médico estadounidense, George Beard, escribió un libro llamado American Nervousness y que utilizó el término neurastenia, ¿no? Y desde entonces, pues bueno, ya hubo muchas descripciones. En 1843, un anatomista, Floriev, describió una asociación entre reumatismo y puntos dolorosos en músculos rígidos, pero bueno, luego ya hubo otras muchas descripciones, ¿no? Y antes del 92, pues se trataba con antiinflamatorios, antidepresivos, pero no había tratamientos muy específicos. Luego ya pues aparecieron fármacos del tipo de la fluoxetina, niveles de la recaptación de serotonina,
pero hoy en día disponemos de fármacos mucho más específicos. Ajá. Como usted sabe, en el Hospicio Salpêtrière y posteriormente hospital es la cuna de la psiquiatría y neurología moderna dirigida por el profesor Charcot. En dicho hospital trabajó el doctor Pierre Briquet y describió el síndrome de Briquet. ¿Qué es lo que piensa usted de este síndrome? Bueno, es un poquito como las meigas, ¿no? Existir existe, pero con matizaciones, ¿no? El síndrome de Briquet o histeria crónica es un síndrome aplicado a pacientes que se quejan crónica y persistentemente varios síntomas físicos que no tienen un origen identificable, ¿no? Y hay una explicación etiológica común, es que conflictos psicológicos internos son expresados como signos físicos, y como hoy hablar de histeria es políticamente incorrecto, se ha quitado de las clasificaciones modernas, del DSM-4 se quitó, en el DSM-5 tampoco se quita, y entonces hoy se clasifica dentro de los trastornos somatoformes, ¿no? Síntomas psiquiátricos con expresión física o con síntomas físicos, es decir, y esto propicia que a veces la fibromialgia sea un cajón desastre donde con lo que no sabemos lo que es, lo metamos ahí y esto se presta muchísima confusión, ¿no? Entonces, ¿usted cree que la psiquiatría moderna enterró precipitadamente al síndrome de Briquet? Es que todo lo que suene a histeria, como he dicho, pues está mal visto, ¿no? Es políticamente incorrecto, ¿no? Y entonces le damos 1000 vueltas para llamar de otra manera a cuadros que, teniendo una misma descripción clínica, tengan una denominación más aceptable. Bueno, pues el síndrome de Briquet se ha enterrado por algunos, aunque en la mente de muchos continúa estando vigente, ¿no? Ajá. ¿Cómo diagnosticaría la escuela de Salpêtrière a la fibromialgia en el momento actual? Pues de la misma manera, porque es un diagnóstico clínico, por desgracia no tenemos ningún marcador biológico que ojalá lo tuviéramos, porque entonces sería facilísimo, sería, si tuviéramos algo como un electrocardiograma para la fibromialgia, pues entonces sería sota caballo rey. Claro. ¿Cree usted que el diagnóstico y tratamiento tiene que ser multidisciplinario? Evidentemente, o sea, hay pocas enfermedades en este momento que no sean multidisciplinarias, no solo en el diagnóstico, sino en el tratamiento también, ¿no? Ajá. ¿Cree usted que la fibromialgia se está tratando de forma adecuada? El problema es hacer el diagnóstico correcto. Y en el momento que nosotros llegamos a la conclusión que es una fibromialgia, que no es un síndrome de cansancio crónico, que no es un equivalente depresivo, que no es una ansiedad con síntomas somáticos, etcétera. Piense que la depresión actualmente hay muchas depresiones con manifestaciones somáticas, depresiones que se manifiestan con el low back pain, es decir, con dolores lumbares, con dolor de cabeza, etcétera, ¿no? Entonces, podemos intentar tratarlos, tenemos muchas armas terapéuticas multidisciplinares, ¿no? Pero a pesar de si el diagnóstico es correcto, la respuesta de los pacientes no es excesivamente satisfactoria. Tenemos que establecer tratamientos muy individualizados y tenemos que estar al día de todas las novedades terapéuticas y ser valientes en aplicar estas novedades terapéuticas que las tenemos. Estupendo. ¿Y cree usted que existe un vacío legal asistencial? Yo creo que sí, porque ¿quién se ocupa de estos pacientes? El reumatólogo no los quiere, el psiquiatra no los quiere nadie. Y tiene que haber gente que los quiera, y por ejemplo nosotros sí que los queremos. Entonces, ¿una paciente con fibromialgia rebelde a los tratamientos es candidata a una incapacidad? Pues, evidentemente son pacientes que no pueden trabajar, y muchos están diagnosticados de histéricos y dicen, aunque sea maldita la palabra, ¿no? Sí. Pero en el fondo dice, bueno, realmente son mujeres, dicen, una histérica que lo que no quiere es dar un palo al agua. Y son personas que sufren, tienen una pésima calidad de vida. Y estas personas pueden, bueno, incapacidad es una palabra muy dura, pero son personas que no pueden realizar muchísimos trabajos. ¿Y qué es lo que piensa usted del uso del cannabis en la fibromialgia? Yo creo que es un avance muy importante, pero tenemos que
que precisar. ¿Qué derivados del cannabis? O sea, la cuestión es que la gente entiende el cannabis como fumarse un porro. No, vamos a ver, hay muchos derivados del cannabis y en este caso estamos hablando de uno concreto, que es la nabilona, que es un derivado sintético del cannabis, que está muy ensayado en Canadá, en Estados Unidos, y hay mucha experiencia y yo creo que aporta muchísimo y es una opción terapéutica muy interesante, ya sea sola o asociado a otros medicamentos. Hoy sabemos que 20 estados de Estados Unidos está autorizado el uso del cannabis para el dolor, siendo un país avanzado. ¿Cree usted que no han pensado los efectos secundarios? Bueno, evidentemente, en Estados Unidos casi importa más los efectos secundarios que el efecto terapéutico, ¿no? Y de acuerdo con los ensayos clínicos realizados, es un fármaco que se tolera especialmente bien. Ese que se introdujo en terapéutica para el tratamiento de los vómitos en la quimioterapia anticancerosa, ¿no? Entonces, lleva tantos años introducido en terapéutica en Estados Unidos que se ha estudiado perfectamente los efectos indeseables. ¿Qué efecto secundario tiene en los humanos el cannabis sintético? Bueno, vamos a hablar específicamente de la nabilona, porque hay otros derivados sintéticos. El otro comercializado es el dronabinol, ¿no? Cuyo uso no está autorizado. La nabilona está autorizada en Europa, incluso en España, la autorización de nabilona. No está comercializada, pero está autorizada, ¿no? Lo más frecuente, ya, con frecuencia muy baja, es la somnolencia, vértigo, euforia, sequedad de boca, en casos rarísimos ataxia, algunas veces cefalea, dificultad de concentración, pero depende mucho de la dosis y de las interacciones con otros fármacos. Pero, por ejemplo, hay estudios comparativos con otros fármacos que se utilizan en el dolor crónico, como es la amitriptilina, que es de uso común, y la amitriptilina es mucho más peligrosa. Ten en cuenta que la amitriptilina, por ejemplo, es cardiotóxica. Es decir, que serían efectos secundarios leves, ¿no? Son leves, poco frecuentes y perfectamente tolerables, y que además aparecen al principio del tratamiento y de luego desaparecen, y además dependen mucho de la dosis utilizada. El objetivo de la clínica es acercar la nabilona a los pacientes con fibromialgia. ¿Tienen mayor efecto secundario que los analgésicos que están usando en el momento actual? Vamos a ver, los analgésicos, yo le voy a poner un ejemplo. El paracetamol, que pensamos que es el fármaco lo más seguro del mundo, no se pueden utilizar más de 4 gramos al día. La última recomendación de la Agencia Americana del Medicamento es no pasar de 3 gramos al día. Por ejemplo, el paracetamol no se puede ingerir al mismo tiempo que el alcohol. El paracetamol es un tóxico hepático importante. El paracetamol es un producto que tiene muchas interacciones medicamentosas. Por ejemplo, el metamizol, vulgarmente conocido por nolotil, está prohibido en muchísimos países. ¿Qué le voy a contar? O sea, es que nos pensamos aquí que estas pastillas que se venden sin receta en las farmacias son inocuas. Y no hablemos de los productos naturales, que aquí dice es un producto natural, como es natural, no produce efectos secundarios o que no es peligroso. La estrinina es natural y mata. Claro. Es mi deseo que se les haya aclarado algunas dudas a los pacientes y el uso del cannabis. Usted sabe que se ha autorizado el uso del cannabis recreativo en el estado del Colorado. ¿Cree usted que es una noticia de importancia? Bueno, y la autorización de una droga como uso recreativo siempre es mala noticia. No confundamos las acciones de la nabilona con la de otros componentes activos del cannabis, como es el THC, el tetrahidrocannabinol. A mí una droga para uso recreativo, vamos a ver, tenemos que pensar no en los efectos sobre una persona, sino lo que puede producir sobre el comportamiento, si este comportamiento es dañino para los demás. El cannabis, que se piensa que es inocuo, el cannabis como tal, fumar cannabis puede desencadenar crisis psicóticas, puede afectar la inmunidad. Entonces aquí parece que nos caemos de un guindo diciendo vamos a legalizar todas las drogas. Hombre, sí, pero es que una persona tenga una crisis psicótica, ahora que estamos restringiendo gastos, o sea, por un lado
disminuimos gastos en sanidad y por otro permitimos que se incrementen gastos por la legalización de unas drogas. Yo a veces no entiendo determinadas políticas. Estupendo, muchísimas gracias, profesor Gracias a Guibert, usted. y encantada de haberle tenido aquí con nosotros. Para terminar esta entrevista contamos con la presencia del director médico, el doctor Mario Velarde Ceballos, neurocirujano, traumatólogo y ortopeda, miembro del Organismo Andino de Salud. Sus especialidades, doctor Velarde, sus especialidades son conocidas por los pacientes. ¿Qué significa para usted ser miembro del Organismo Andino de Salud? Bueno, primero aclararles qué es el Organismo Andino de Salud. El Organismo Andino de Salud son los ministerios de salud de toda la comunidad andina de naciones. La comunidad andina de naciones está formada por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Entonces estos ministerios están vinculados a la Panamericana de Salud y obviamente a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿cuál es mi labor desde Europa hacia allá y de allá hacia Europa? Pues mi labor es solamente intentar extrapolar desde Europa para allá todo lo positivo en políticas de salud y traer para allá todo lo que es posible, ayudar a Europa, que es poco. Y entonces, pues así, por ejemplo, le voy a dar dos cosas así recientes. Allá en América todavía el concepto de ser un excelente especialista puede ser director, puede ser ministro, puede ser gestor de la salud. No. Yo les intenté durante muchos años aclarar que ser un buen médico no quiere decir que seas un buen gestor sanitario. Tienes que dedicarte a la gestión o tienes que dedicarte a la medicina. Y entonces tuve la fortuna, la suerte, de que la Junta de Andalucía nos prestara una colaboración importante, y así la consejera María Jesús Montero Cuadrado pues viajó a Lima para firmar con el Organismo Andino de Salud un convenio de ayuda técnica y, por supuesto, informarles a todos los miembros del Organismo Andino de Salud que la gestión es una cosa, porque nosotros aquí en la Junta de Andalucía tenemos la Escuela de Salud de Granada que se dedica a la gestión de la salud. Entonces, así por ejemplo, otra cosa que extrapolé, no me gusta mucho los países anglosajones, pero porque he estado siempre distante a ellos, pero bueno, ellos son los primeros que acuñaron el término medicina basada en la evidencia. Y entonces es algo bueno. ¿Por qué? Porque ahí se va a evaluar el costo-proceso, costo-utilidad y costo-eficiencia. Costo-proceso, ¿quién lo tiene que evaluar? Los ministerios. Costo-utilidad, ¿quién lo tiene que evaluar? Los rectores cercanos al paciente, los gerentes hospitalarios. Coste-efectividad, ¿quién tiene que estar cerca de ellos? La satisfacción del paciente, los directores médicos y todos los evaluadores de esos procesos. El dolor de los pacientes con fibromialgia, ¿qué especialistas tienen mejor lectura del dolor en general? Pues esa es una pregunta bastante difícil, complicada, porque yo hace tiempo llevo defendiendo que los anestesistas no son los mejores lectores del dolor crónico. Tiene que ser un servicio multidisciplinario, como ya lo hemos hablado, el profesor Guibert lo ha aclarado, que es necesario y útil. Entonces ahí tiene que haber un grupo multidisciplinario para poder leer ese dolor. Por ejemplo, mire usted, hace años mi maestro, don José Manuel Pascual, tenía una biblioteca interesantísima, que no sé por dónde anda ahora, alguno de sus hijos la tendrá. Tenía un tratado de un señor, un filósofo médico hindú, 5 años antes de Cristo, contemporáneo de Hipócrates, se llama Sukruta o Surruta, y entonces tenía 5 tomos, y en el 4.º tomo solo le dedicaba a la observación. O sea, nosotros con la observación podemos leer qué tipo de dolor vamos a tratar, qué tipo de dolor tiene el paciente. Aparte ya de apartarnos un poco de la parte filosófica del dolor, apartarnos del dolor místico, del dolor del héroe, no, apartarnos de eso, sino llegar al dolor que nos interesa en la medicina. Entonces, Hipócrates, por ejemplo, que muchas veces dice, no, es que yo he jurado el juramento hipocrático. Bien, pero nadie se ha puesto a pensar quién era Hipócrates. Hipócrates, por ejemplo, pues es el señor que tiñe
a las enfermedades y a los médicos como una ciencia. Dice, señores, esto es una ciencia, olvidaros del chamanismo. El chamanismo ya se acabó, el chamanismo está olvidado, el chamanismo hay que dejarlo apartado. Entonces, leer el dolor. Por ejemplo, he tenido un caso reciente de una paciente de hace 2 días con una enfermedad cervical importante, con unas discopatías múltiples y una mielopatía. ¿Qué es una mielopatía? Es una enfermedad de la médula grave. Tiene 4 estadios, ella está casi en un 3-4, en un estadio muy avanzado. ¿Y qué ha pasado con esta paciente? Pues ha sido vista por unidades del dolor Barcelona, por especialistas importantes en Andalucía, en Madrid, en Cádiz. Y nadie ha dicho, señor, vamos a resolver su problema cervical para resolver el problema medular, y posiblemente esa señora no tenga fibromialgia, fíjese usted lo que le estoy diciendo. Y por ejemplo se ha utilizado ozono. El ozono, por ejemplo, que es un gas que no está ni siquiera registrado en la ley del medicamento, no se puede utilizar. Sistema Nacional de Salud prohíbe su utilización, pero como en este país la legislación sanitaria, la legislación en general, pues no toma medidas adecuadas, el uso se está haciendo discriminadamente. Por ejemplo, dicen, le voy a provocar una discolisis con el ozono. Entonces, es un gas que quema, obviamente, lisis, quemar. Ahora, yo le voy a poner para su tratamiento del dolor ozono intramuscular. ¿Qué están haciendo? Quemar la musculatura. Cuando operamos a esos pacientes, nos encontramos con unas musculaturas pálidas porque las han quemado. Ya nosotros, aunque operemos excelentemente bien esa columna, por ejemplo, la columna lumbar, vamos a dejar un dolor crónico de tipo muscular. Entonces yo pienso que la mejor lectura pues tiene que ser multidisciplinaria, como la intentamos hacer aquí en esta clínica. Ajá. ¿Cuál es su experiencia como neurocirujano? Mi experiencia como neurocirujano es triste con el dolor crónico. ¿Por qué? Yo soy un médico ya muy viejo. Y entonces, ¿esto qué me ha hecho? Estar en la cirugía del dolor. Antiguamente nosotros llegábamos a la médula y decíamos, bueno, vamos a tratar a seccionar parte de la médula a nivel cervical. Provocamos lesiones no solamente del dolor, sino otras lesiones asociadas. No se va mal. Bueno, el dolor lumbar crónico posquirúrgico que no podía resolverlo, pues vamos a hacer una rizotomía de toda la cola de caballo. Y nos íbamos ahí, cortábamos todas las raíces sensitivas y dejamos unas catástrofes terribles. Entonces, como neurocirujano, yo dije, mira, yo pienso que esto no lo debemos hacer, no lo debemos hacer. Entonces, como neurocirujano y traumatólogo vertebral, neurotraumatólogo vertebral, la experiencia sobre el dolor quirúrgico es mala. ¿Y su experiencia como traumatólogo? Ahí más o menos, como yo me dedico a la neurotraumatología vertebral, hago traumatología y neurocirugía, porque en realidad yo soy columnólogo. Porque decir, es que el doctor Velarde es neurocirujano, no, yo soy columnólogo. Eso es un término ya que ya va difundiéndose a nivel europeo, sobre todo en Estados Unidos, que solamente los que nos dedicamos a columnas pues nos llaman columnólogos. Ya puede ser neurocirujano, traumatólogo, pero yo en mi caso tengo las dos especialidades, pues mejor para el paciente y mejor para mí. Ajá. ¿Por qué ha comprometido usted a la clínica con el dolor crónico? Pues precisamente por mis fracasos como cirujano, porque me sentía inútil, y segundo porque sigo viendo pacientes con mucha frecuencia. Y entonces sigo viendo los espacios legales que no actúan por oficio o no cubiertos por la legislación española. Estamos utilizando medicamentos de una manera inadecuada. Esos pacientes están aparcados en distintos sitios. Cada vez que te llega un paciente dice, no, tengo fibromialgia. Bien, hay que escucharlo, hay que analizar sus enfermedades y ver si le podemos resolver su enfermedad real, aparte de la fibromialgia que está ahí, para bajar el volumen del dolor. Porque intentamos controlar el volumen del dolor. Si le quitamos, por ejemplo, pues una enfermedad vertebral real, entonces su dolor, si era de 8, se lo vamos a bajar a 3 o a 2, que es una cosa ya que se puede manejar mejor. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, mire, aprovechando la presencia de don Juan, pues yo cuando era joven, lobo joven en medicina, se utilizaba la talidomida. Era un producto espectacular en esa época. Recuerdo yo cuando estaba ya en la época del profesor Deudero, que ya no está con nosotros, ha fallecido muchos años, y era una cosa, pues, de no, mándale. Nosotros hacíamos la receta, las firmaba él,
para los vómitos y iba fantástico, todo perfecto. Empezaron a nacer niños con malformaciones y entonces ya pues una sorpresa, se dejó de utilizar la talidomida y entonces, ¿qué pasó con ella? Pues posiblemente los ensayos clínicos que se hicieron no tuvieron suficiente análisis crítico o no había medios suficientes en ese entonces para evaluar ese tipo de efectos secundarios. Lo mismo que, por ejemplo, ahora digo, ¿se puede usar el ozono? Pues no se puede usar porque no está dentro de la ley de medicamentos. Entonces ahora dicen, bueno, es que usted va a traer un producto de Estados Unidos, está dentro de la ley de medicamentos de muchos países y tiene suficientes ensayos clínicos. Si, por ejemplo, ya le digo que le preguntaría aquí al profesor Guibert si lo que pretendemos traer, y así ya cierro o ya no le voy a contestar a más preguntas porque no hace falta, porque ya lo ha aclarado el profesor Guibert, si lo que pretendemos traer, la nabilona, está suficientemente estudiada, documentada y con suficiente análisis clínicos. No solo está documentada con ensayos clínicos, sino que hay una experiencia clínica de más de 20 años, porque a veces ensayos clínicos se hacen, se autoriza su comercialización después de haberla aprobado con 3.000, 5.000 enfermos, pero luego se lanza al mercado y a los 2 años aparecen efectos indeseables y se tiene que retirar. Estos son después de 2, 3 años de estar en el mercado, pues que la nabilona lleva más de 20 años en el mercado en otros países y no han aparecido efectos indeseables importantes. Y esto hace que la Agencia Europea del Medicamento haya autorizado su utilización en Europa, incluso en España está autorizada. Lo que pasa es que no está comercializada porque no hay ningún laboratorio que la haya comercializado en España. Y este es un matiz muy importante, es decir, hay ensayos clínicos y experiencia clínica de muchos años que hacen que sea una droga eficaz y segura para su utilización clínica. Muchas gracias, doctor Velarde, y gracias a todos los que habéis participado en esta entrevista. Y para aquellos interesados en la entrevista la podéis encontrar en la página web clínicadrvelarde.es. Muchas gracias y que tengan un buen día.